Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en esta emisión especial en donde vamos a tratar uno de los temas más importantes aquí en la zona metropolitana. Para esto me refiero a los centros de reinserción social. Tema por demás importante que siempre debe de estar en el ojo de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Te has hecho algunas preguntas con relación a cómo viven los internos de ese lugar? ¿Hay sobrecupo? ¿Cómo es su alimentación? Estas y otras preguntas son las que vamos a descubrir. Acompáñame. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por apoyarnos en este punto de vista con relación a uno de los grandes problemas que vive México, la reinserción social. Y más aún aquí en Jalisco, en donde nosotros nos ha tocado vivir, nos ha tocado conocer que un pariente, un amigo, una persona cercana a nosotros ha tenido alguna experiencia dentro de estos centros de reinserción social. Para mí es muy grato tenerte como invitado, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Que nos hables de tu experiencia que tuviste con relación a este incidente que hubo en tu vida y que me imagino que ha de haber marcado tu vida de una forma positiva, obviamente, porque como sabemos te dedicas al derecho. Así es. Entonces vas a darnos una perspectiva y vas a tener un conocimiento obvio de lo que ahí sucede y de las cosas impunes que hay en ese lugar, ¿no es así? Sí, claro que sí, Jesús. No, pues reitero mi agradecimiento por invitarme a tu trabajo, a tu programa. Y claro que sí, es una experiencia por demás desagradable. Yo creo que este es el punto de partida porque a partir de aquí, a partir de este incidente, yo fue como yo decidí a enfocarme pues a la carrera de Derecho. Espero que lo que compartamos y esta charla te sea muy útil a ti y a todos los que les sea necesario el punto de vista. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias de nueva cuenta, Jorge. Mira, a mí me llama mucho la atención el primer contacto cuando la gente por primera vez entra dentro de este lugar, el trauma psicológico que puede causar el de repente al día siguiente ya estar dentro, consignado por alguna causa de cualquier conducta, ya estar en ese lugar. O sea, ¿qué es lo que pasa por la mente de las personas que han experimentado ese suceso? Sí, bueno, yo creo que es desde el primer contacto, desde el momento, en mi caso, te comento, Jesús, fue un accidente que tuve yo, en donde desafortunadamente perdió la vida un motociclista, y desde ahí cambia toda la perspectiva de tu vida. Para empezar, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Sí? Entonces se te vienen a la mente muchísimos pensamientos, se te vienen a la mente muchísimas imágenes que uno tiene como persona normal. Digo, me refiero a persona normal, a la persona como cotidianamente uno me refiero a que a partir de ese momento, en cuanto te das cuenta que eres el responsable de algún acto ilícito, como en este caso, como yo lo tuve, bueno, ya te viene a la mente tu futuro, ¿sí? Entonces viene a la mente todo lo que te va a esperar dentro del siguiente procedimiento. Entonces yo, Jesús,
Lo próximo que se me vino a la mente fue precisamente es todo el procedimiento legal. Desde que me detienen a mí, desde que llegan los policías investigadores, desde que me detienen, desde que llega el CEMEFO a recoger la persona que pues, desafortunadamente perdió la vida en este accidente. Y pues viene un panorama muy desolador. Moralmente, me imagino, el ver un cuerpo que digas, yo soy el responsable de esto, aunque imprudencialmente, porque, o sea, pudo ser que el motociclista se te haya metido, son cosas que están fuera del alcance. Así es, fue un accidente en donde precisamente yo al hacer el cambio de carril no me percato que viene de mi lado derecho un motociclista, entonces al momento que yo cambio de carril, pues ahora sí que lo atropello completamente. Entonces desde ahí ya el panorama para uno como persona, como te digo, es muy desolador, ¿sí? Porque ya viene una serie de acontecimientos que te da miedo. En lo personal me daba mucho miedo porque pues yo tenía todo el desconocimiento total de lo que viene a pasar. Entonces, mi primera reacción es decir, bueno, el sentirte mal precisamente por cortar la vida de un ser que, bueno, tiene familia, tiene, como todos nosotros, tiene una serie de cosas por realizar como persona, pero pues, desafortunadamente uno llega precisamente en ese suceso y llega a cortar toda una vida, llega a cortar precisamente él como jefe de familia que tiene, en fin, un sinnúmero de cuestiones que se vienen a uno a la mente. Pero lo principal es, bueno, yo dije, híjole, ¿qué viene después? Como uno no está dentro del conocimiento de toda esa situación, pues uno piensa lo peor, ¿sí? Primeramente, el perder la libertad, yo creo que es uno de las cosas principales y más importantes que tiene uno como ser humano, la libertad. Cosa que yo desde el momento en que me percato de la situación, cosa que yo dije, bueno, yo ya no voy a tener mi libertad de aquí a no sé cuánto, ¿sí? No sé cuánto, ¿por qué? Porque pues no tenía el conocimiento del derecho, ¿sí? Pero aparte de eso, como persona, se siente uno muy mal, ¿por qué? Por el hecho de la misma situación, ¿sí? O sea, uno ve la situación, entonces ves el alcance que tuvo tus acciones, entonces ya no sabes qué pensar, ahora sí que moralmente pues te devastas, estás completamente devastado y ya no sabes más qué esperar. Bien, Jorge, cuando llegas al centro, a la población, lo primero que tienes que saber es dónde vas a dormir. Claro. ¿Y a qué te enfrentas en ese momento? Sí. Hablamos de que hay sobrepoblación, esto lo sabemos de antemano. ¿Cómo te tocó enfrentar ese problema? Sí, mira, yo una vez que paso el término, ahora sí que legal, dentro del Ministerio Público, me traslada posteriormente a la penal. En la penal me encuentro con una situación en donde me dice que me van a pasar a una parte en donde voy a estar aproximadamente 22 días antes de pasar precisamente a población, ¿sí? En esa parte me dicen que es porque es donde tengo que estar más cerca de los locutorios y más cerca de las personas que van a estar encargadas de mi defensa, y me dicen, así textual, así como cuando llego, me dicen, ¿sabes qué? Me dice, hay dos partes aquí dentro del preventivo. Hay una parte que le llaman Barrio Chino y hay otra parte que le llaman Beverly Hills, ¿sí? Yo dije, bueno, pues ¿cuál es la diferencia de una y otra? Bueno, Beverly Hills es un módulo en donde están las personas que pueden pagar y las personas que pueden estar mejor acomodadas, y es donde tienen acceso a algún horno de microondas y tienen acceso a agua caliente, a una serie de beneficios extra que Barrio Chino. ¿Sí? En Barrio Chino es para las personas que no podían ahora sí que tener la posibilidad de pagar ese beneficio que internamente es real, pero que dije, bueno, entonces yo llego, dije, bueno, pues ¿cuánto cuesta el
Beverly Hills, y porque pues sé que de entrada iba a ir directamente al barrio chino, porque pues uno llega y uno desconoce precisamente toda esa situación. Me dice, no, Beverly Hills, para asignarte una celda en Beverly Hills te va a costar 190 pesos. Digo, bueno, pues yo tenía la posibilidad de pagar. ¿Quién te dice eso? ¿El policía? Los custodios, precisamente, los custodios. Entonces ellos son los que se encargan de mercadear las estancias en ese lugar. Claro que sí. Desde ahí empezamos con corrupción. Desde ahí empezamos con esta serie de situaciones. Ellos son los que tienen el control de todo. ¿Ellos qué ganan ellos con esto? ¿Hay un porcentaje que ellos ganan? Fíjate que ahora sí que no sé exactamente cuáles son los porcentajes de cada quien, pero ellos son los responsables de decirte a ti, oye, vienes, te tengo que asignar una celda, dime de cuál la quieres, Beverly Hills o Barrio Chino. Entonces, si tienes la posibilidad de pagar algo mejorcito, pues te vas a Beverly Hills. Para al final de cuentas, bueno, pues es una celda con ciertos beneficios que otros, pero pues al final de cuentas es lo que es, una celda. Y por lo que se ve, la decisión está en los custodios. Así es. ¿A dónde te mandan? Así es. Llegas al lugar en donde vas a dormir y te encuentras con una sobrepoblación. Así es. ¿Cuántas personas son las que duermen en ese lugar? Ahí en la celda donde me asignaron, como te comentaba, es una celda donde ellos la catalogan como Beverly Hills, que se supone que es lo mejorcito. Es una celda que estaba acondicionada para 4 personas. El día que yo llegué a esa celda en Beverly Hills, había 8 personas. 8 personas, 9 conmigo, que éramos los que habitábamos esa celda. ¿Tú llegas y duermes en cama? No, claro que no. ¿En dónde duermes? Llegas y duermes en el suelo. En el suelo. Sí, las personas que tienen cama, como son celdas en donde vas a estar aproximadamente 22 días antes de que te trasladen a población, entonces son celdas que son de paso, se podría decir. Sí. Son de paso, ¿por qué? Porque llegan ciertas personas, están máximo 22 días y lo trasladan. Entonces son celdas muy antihigiénicas, ¿sí? Yo en lo personal yo llegué a dormir precisamente en la parte del suelo, en la parte de lo que es donde abre y cierra la puerta, ¿sí? Conforme pasa el tiempo y conforme pasan los días es como se van recorriendo y conforme van pasando personas a población es como se van recorriendo los lugares, ¿sí? Y van saliendo gente, y se van quedando. No, va saliendo gente, pero ya sea en libertad o ya sea población, ¿sí? A seguir su procedimiento. ¿Te toca llegar a población? Después de ese periodo de 22 días aproximadamente que está uno en esa parte de preventivo, posteriormente te mandan a población. Población es parte del preventivo también, pero es donde ya empieza tu procedimiento, ahora sí que ya con todas las etapas procesales posteriores a la destrucción, ¿sí? En donde ya viene el periodo de desahogo de pruebas, viene el periodo de ofrecimiento, etc. Todos los demás procedimientos ya lo pasas tú en población, pero ya estás en población en una parte más estable, ¿sí? Porque ya te asignan una celda. En lo particular me asignaron el módulo 6, celda 11. Así es como está catalogado. ¿Ya podías dormir en una cama o todavía? No, claro que no. Es igual que como en esta primera parte del preventivo, ¿sí? En la segunda sección, aquí en población, ahora sí que son celdas ya un poquito más grandes. Son celdas en donde ¿Un poco más de comodidad, por qué? No tanto de comodidad. Con respecto a la primera parte, pues bueno, se podría decir que sí, pero son celdas en donde están acondicionadas para 6 personas, ¿sí? 6 personas en camas, donde tienes tus camas, tienes una barra, dentro de tu celda tienes una barra, tienes una parte de la cocina y tienes un baño. Estamos hablando en unos metros cuadrados de unos 6 por 6 aproximadamente, ¿sí? No son celdas muy grandes, digo, comparado con lo que estamos en la primera sección, pues son muchísimo más amplias. Ahí tienes tu baño, ahí hay baño. Así es. Si te quieres bañar, ahí también te puedes bañar, ahí también tienes tu taza y tienes tu regadera, ¿sí? Para asearte. Bien, en cuanto a se dice por ahí que
que hay grupos o se hacen grupos en el que manda una persona a otra. Cuando hay conflictos, los policías pueden percatarse de esos problemas. Sí, los policías se percatan de esos problemas. problemas. También son cómplices. No tanto como cómplices, también se percatan de ese tipo de situaciones, pero déjame te platico, aquí existe un autogobierno que está, que todo lo que pasa dentro del penal está precisamente regulado por personas mismas del reclusorio. Ellas son las encargadas de determinar qué sanciones o cuál va a ser el castigo interna de ellos, de los presos. Así es. Oye, y si alguien quiere conseguir drogas, alcohol, ¿hay alguien que te puede proveer de todo eso? ¿O es directamente con los de seguridad, con los...? No, la parte de seguridad yo creo que es la parte que menos tiene que ver en esta parte. Déjame te comento que yo creo que la parte de las drogas, para conseguir la parte de las drogas es lo más fácil dentro del penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las drogas se venden como si estuviéramos nosotros aquí afuera, como si una señora sacara su mesa a vender dulces. Ahí dentro del penal es la misma situación, ¿sí? Ahí dentro de las mismas celdas hay quienes sacan su mesita y quienes exhiben sus determinadas dosis. Por ejemplo, si vas a comprar 20 pesos de marihuana, pues ya tienen sus sobrecitos, ya tienen sus papelitos para poder hacer tu cigarro sin ningún problema, ¿sí? Entonces están incluidos los cárteles ahí para claro poder, que sí, o sea, ahí sacan ganancias muy jugosas. Claro que sí, yo creo que la parte de la droga yo creo que es la parte muchísimo más fácil de conseguir dentro del penal, ¿sí? Es igual que ahí el alcohol es un poquito más caro, ¿sí? El hecho de conseguir una cerveza dentro del penal sí es un poquito más de inversión, o conseguir una caguama, o conseguir un tequila o algo, sí tienes que ser un poquito más de tener poder adquisitivo para poder tener este tipo de privilegios. Ahí la bebida alcohólica de rigor, o para todos los que no teníamos la posibilidad de comprar una cerveza o un tequila o lo que quieras, ahí mismo dentro del penal se fabrica una bebida alcohólica que le llaman ellos el turbo. Sí, el turbo. El turbo es una bebida alcohólica preparada a base de la naranja, cítricos de la naranja y de la piña. Así es. Fermentan y entonces es como producen ellos mismos. Así es como su bebida alcohólica. ¿Y qué tal? ¿Están buenos? El turbo, bueno, pues como su nombre lo dice, sí, así es. Entonces yo creo que lo equivalente a un tequila en turbo, yo creo que es como si tomara 5. ¿Sí? Entonces es muchísimo más barato, pero también es muchísimo más efectivo. O sea, me refiero a la cuestión de querer tú de tener un efecto en cuestiones de bebidas alcohólicas. Yo creo que con el turbo pues sí es muchísimo más rápido, más barato y ahora sí que para el fin, pues ahora sí que es lo mejor. La gente, ¿qué es lo que decide hacer? Porque cada cabeza es un mundo, sabemos, pero ¿qué nos ofrece este sistema penitenciario? Hablamos de que hay oportunidades de trabajo, programas de estudio, que son temas muy importantes y que me interesa saber si es funcional o no es funcional. No es funcional. Te voy a decir por qué. Yo estuve en todo el periodo de tiempo que estuve ahí, que fue un periodo aproximado entre 2 meses y medio y 3 meses, fue un sistema en donde prácticamente fue nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tú como interno, si quieres algún tipo de beneficio, tú tienes que ir a buscarlo, ¿sí? Tú tienes que ir a acercarte con la parte de trabajo social. Trabajo social cumple su cometido de buscarte y ver tu perfil psicológico y ver tus necesidades. No. Y ver qué es lo que ha pasado contigo en tu primera etapa cuando te enfrentas a estar preso. No, claro que no. Porque las autoridades dicen que hay un sistema en el cual puede tratarte un psicólogo o un psiquiatra. Claro que no. Yo creo que esa figura desaparece. La parte, en mi experiencia personal, Jesús, yo creo que la primera parte, en cuanto yo ingreso al reclusorio, tengo una entrevista precisamente con los encargados de psicología,
ellos me hacen una entrevista, ellos me hacen una valoración, me dicen me preguntan puros generales, pero nada más, ¿sí? O sea, no tengo un estudio a fondo, no tengo nada más como para poderme clasificar. Con llenar el papel de la solicitud o del complemento que debe ir en el expediente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, o sea, no me dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a trasladar a cierta parte. ¿Por qué? Porque pues uno llega con el completo desconocimiento. Es únicamente la parte en donde ellos tienen el contacto, el primer contacto contigo, pero sin ninguna otra finalidad, únicamente yo creo que por cumplir con el requisito, porque posteriormente jamás tuve un contacto con ellos. Bueno, háblanos de la comida, la alimentación. ¿Es buena? ¿Qué punto le das? La alimentación, bueno, en mi caso, yo creo que la mayor parte de mi comida, gracias a Dios, me la proporcionaban mis mismos familiares. Al igual que yo creo que un 80% de la población que estaba en el reclusorio, yo creo que somos alimentados. ¿Tú puedes tener tus alimentos propios y los almacenas? Sí, claro que sí. ¿En tus celdas? Así es. Ya decides qué es lo que cocinas, qué es lo que... Así es. Pero si no, para las personas que no tienen ese privilegio, ellos tienen que irse a las cocinas. Así es. Ahí lógicamente te daban tus 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, ¿sí? Ellos dentro del reclusorio le llamaban el torito, así le llaman el torito. ¿Por qué? Porque es un carrito. Cuando llegan a la alimentación dentro de los módulos, decían, ahí viene el toro. ¿Por qué? Porque traían un carrito lleno de comida, empujando, ¿sí? Entonces ya las personas empezaban a formar. Y ya una vez que se instalaba el carrito y empezaban a servir la comida, bueno, pues ya estaba la fila para los que no tenían, ahora sí que el privilegio de que sus familias les llevaran alimentos. Entonces estas personas eran alimentadas por el torito. Así es el nombre coloquial con el cual se le conoce a esta forma de poder abastecer de alimentos a los demás, ¿sí? Ya se hacía la fila y ya se empezaban a servir con utensilios que pues, no había platos, no había vasos, todo era hechizo. ¿Por qué? Porque el que quería comer tenía que hacerse su plato, tenía que hacerse su vaso para su agua y pasar al torito y para que le surtiera de comida. Es la forma en cómo se alimentan las personas dentro del reclusorio. Bien, dentro de este lugar, me imagino que es la intención sociabilizar. Es una constante dentro de esos lugares. ¿Qué tipo de gente encuentras? ¿Hay gente en la que puedes confiar? Claro que sí. Yo creo que... Porque de repente podemos pensar que toda la gente de ahí es mala, o hablamos mucho de que es que esta persona es mala, le ponemos un adjetivo calificativo, pero en realidad existe la gente mala o son las cuestiones de necesidades que lo hacen actuar de diferentes formas y hacen ver un perfil diferente. Yo creo que la perspectiva que tenemos nosotros, o bueno, la mayoría de las personas de una cárcel, pues nos imaginamos lo peor. Nos imaginamos que vamos a entrar a la cárcel y va a ser todo malo, ¿sí? Vas a encontrarte con gente violadora, vas a encontrarte con gente homicida, vas a encontrarte gente de todo tipo. Y piensas tú que te vas a enfrentar precisamente a todo ese ambiente en donde tú te vas a tener que defender de todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí me llama la atención el hecho de que es cárcel de hombres. Entonces, la mayoría tiene necesidades. Si está acostumbrado a tener sexo, ¿cómo le llaman? Activo sexualmente. Uh-huh. ¿Cómo le haces para satisfacer? Sabemos que hay la visita conyugal, pero por ejemplo, los que no tienen, y bueno, y también quiero llegar a otro punto con relación al homosexualismo. Si se vive ahí el homosexualismo o no, o hay violación por parte de algunas personas. A ver, háblanos de ese punto. Claro que sí, mira, la parte sexual, yo creo que como todos los que estuvimos internos, es una parte muy, muy delicada. Es una parte también en donde no puedes tú ejercer el hecho de la violación, no puedes tú andar con ese tipo de situaciones aquí y allá, porque como te comentaba, existe un autogobierno
que regula precisamente todas estas conductas. Si tú quieres tener ahora sí que cumplir o que te cumplan con un servicio de carácter sexual, pues tienes que pagar, ¿sí? Porque déjame decirte, estuve viendo algunos puntos de vista con relación a las visitas conyugales, y uno de los puntos en los que manejaba las normativas de determinado lugar penitenciario, decía que solamente podía entrar la cónyuge, y demostrando con el acta de nacimiento o el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos o el acta de matrimonio de la mujer, para poder llevar a cabo lo que sería la visita conyugal. Sí, claro que sí. En estos casos tú me estás hablando de que se puede tener alguna chica que claro venga que de sí. por ahí, algún lado. ¿Cómo es el proceso? Claro que sí, mira, precisamente dentro de lo que es el área que comúnmente ahí adentro se le llama íntima, ¿sí? La visita conyugal por lo regular se ejerce lo que es en la tarde y toda la noche con su respectivo cónyuge, ¿sí? Pero para quien tiene algún otro tipo de necesidad, me refiero pues a que no tenga quien satisfaga esa necesidad, entonces durante una visita normal, ¿sí? Tú puedes asistir al área de íntima y decir, ¿sabes qué? Yo necesito una chica. Entonces, ahí precisamente los encargados, tanto los custodios como la gente del gobierno interno, son los encargados precisamente de regular este tipo de situación. Ellos tenían gente, ellos tienen mujeres, ellos tienen hombres. ¿Hay un catálogo también? No, bueno, no me di cuenta yo del catálogo, pero existe el hecho de la prostitución dentro del penal, existe. Eso es evidente y es tangible. ¿Por qué? Porque tú llegas con cierta cantidad de dinero, tienes acceso a alguna mujer u hombre según tu preferencia, ¿sí? Pero es real. Entonces, no, es un mito, no hay violaciones dentro de las penitenciarias. Porque, bueno, también déjame decirte que para los violadores se dice que hay una ley también, ¿no? El que viola va a ser violado. ¿Es cierto eso? Mira, ¿ya desapareció ese? ¿O son rumores, leyendas? Bueno, yo creo que los rumores, yo creo que por algo son. En lo personal, la única experiencia que tuve yo con un violador fue precisamente un joven que violó a una de sus hijas, ¿sí? Y el castigo que fue para esta persona, pues sí fue algo lamentable, porque a esta persona diario era amarrada 2 horas al día y era puesta dentro de los pasillos, y si uno, por ejemplo, pasaba a un lado de esta persona, tenías que llegar a escupirlo o tenías que llegar a darle algún golpe. Esto me lleva al tema que veíamos en la clase pasada con el profesor, que nos hablaba de las burlas, de las cerradas. Ajá. En donde el pueblo ya formaba parte de estas burlas sociales autorizadas por el gobierno. Entonces fíjate que hoy es una similitud con claro que punto sí. que estás mencionando, Jorge. El hecho de estar precisamente en población es precisamente eso, es un pueblo, ¿sí? La penal preventiva es eso, un pueblo chiquito en donde tienes tu acceso a todas las necesidades que tú tengas y todo lo que tú quieras lo encuentras ahí. Como te comentaba, todo estaba dividido por módulos. En cada uno de los módulos existía precisamente la venta de frutas y verduras, la venta de tacos, la venta de hamburguesas, entonces la renta de películas y la renta de televisiones. Entonces todo estaba incluido dentro de él. Por eso se le llama el pueblo, porque es como si estuvieras en un pueblo chiquito. ¿Por qué? Porque aunque estuvieras recluido, tenías acceso a todo lo que tú quisieras, ¿sí? ¿A qué pasos estamos de poder llegar a cumplir con ese cometido, con esa meta de llegar a una reinserción con todas estas personas? ¿Qué es lo que está fallando? Porque cada día vemos más gente, vemos que existen sistemas, existen presupuestos, existen voluntades, pero ¿qué es lo que realmente pasa, Jorge? ¿O quiénes son esas personas que se pueden estar preparadas para salir a la sociedad, que sí se recuperan? Bueno, en lo personal yo pienso que la parte de la reinserción social
no se cumple ahora sí que con nada, ¿sí? Te voy a decir por qué. Porque uno llega, uno tiene que pagar lo que por su delito haya cometido, y uno sale, pero no hay ninguna supervisión que esté al pendiente de ti. No hay un seguimiento. No hay un seguimiento, no hay un programa, no hay un control, no hay nada para que ellos puedan diagnosticar y que tú digas tú eres apto para volver a salir ahora sí que para de la dicen los cárcel. famosos, los estudiosos del derecho, que la pena no se complementa hasta que se encuentra la reinserción. Es decir, después de que sale el preso, y si no se ha reinsercido su persona, entonces todavía no se ha cumplido la pena. No, yo creo que estamos en una realidad muy palpable. Esa parte pues prácticamente es nula. En lo personal, como te digo, yo el único contacto que tuve con la parte de psicología fue al ingreso, ¿sí? A mí me dieron 1 año 8 meses por el delito que yo cometí. Pagué la conmutación de la pena, pero yo no tuve ninguna entrevista de salida, yo no tuve ningún acercamiento por parte de trabajo social, y ninguna dependencia que se haya acercado conmigo a decirme, ¿sabes qué? Bueno, tú eres capaz para volver a estar en sociedad, para volver a estar sanamente en convivencia con todos los demás. ¿Hay algo que tengas dentro de ti que digas, ay, todavía siento esto, o tengo coraje de esto, ¿por qué pasa esto? A mi punto de vista es muy difícil que una persona que ya estuvo en lo que es la penal pueda reintegrarse a lo que es la sociedad, y más en el área laboral, ya que para muchas empresas es muy complicado contratar a una persona que ya tiene algunos antecedentes pues no muy favorables, por ejemplo robos, secuestros, bueno, los más fuertes que a todo mundo nos puede afectar. Sí se pueden meter porque ya lo que es la ley los protege en esa manera, pero el área de trabajo es demasiado corto. Las personas, los delincuentes ingresan a la cárcel para una supuesta rehabilitación, para que se puedan reintegrar a la sociedad saliendo de la misma. Yo creo que es el sistema más deficiente que existe, ya que dentro de la cárcel vienen manejando el mismo círculo vicioso. ¿Por qué? Porque adentro tienen acceso a drogas, tienen acceso a armas, entonces pues en realidad adentro hacen lo mismo que hacen afuera. Entonces me parece que es un sistema bastante deficiente, y pues en mi punto de vista no sirve para nada, porque pues, las cárceles únicamente es para mantener delincuentes, porque obviamente de los impuestos se les da de comer y los vienen viviendo, por así decirlo, como en un hotel. Entonces, pues muy particular punto de vista, se deben de hacer cambios si realmente quieren que las personas, los delincuentes que se encuentran encerrados ahí dentro, se rehabiliten y cambien su comportamiento y su manera de vivir. El poder en la penitenciaría es muy grande, ya que pues a los internos les cobran por dormir hasta en la taza del baño. De hecho, en los dormitorios pues es para 6 personas y la habitan 18 personas. De hecho, hasta parados duermen unos de ellos, y el que quiera beneficio pues se los cobran. Lo mismo al mandar a un mensajero con los familiares para un recado, pues, también les cobran cierta cantidad. Entonces
una corrupción demasiado grande en las penitenciarías, que pues, no lo pueden parar por la persona pesada que se encuentra ahí, es el que manipula todo el centro penitenciario. Las autoridades se hacen que no conocen el sistema que se encuentra en el interior. Es ahí donde viene pues que no se reinsertan no se rehabilitan pues los internos, porque a la hora que salen pues siguen de igual manera, hasta salen más preparados para la delincuencia. Definitivamente el sistema penitenciario es muy deficiente, ya que la corrupción pues es un punto que engloba toda esa parte, porque pues para todo tienen cómo conseguir celulares, desde ahí se manejan los cárteles y agarran al más pesado, por así decirlo, pues definitivamente desde ahí puede manejar afuera a su antojo y de alguna manera está protegido, ¿no? No le pueden hacer nada según está encerrado. Que me parece que es como tomarle el pelo a la sociedad en general, puesto que no se dura unos meses y es que verdaderamente está ahí y después sale, ¿no? Y sale ya con más poder, sale con más contactos y creo que la reinserción social pues no se logra como debe de ser. Hay muchos privilegios adentro se la viven de reyes y siguen manejando sus cárteles, siguen no sé, con el narcotráfico, siguen vendiendo drogas. En fin, me parece bastante deficiente. Bueno, yo creo que hace falta una estructuración fuerte en lo que se debe pues respecto al sistema penitenciario. He escuchado de bastantes anomalías y de una disparidad en cuestión de cómo se trata a los reos, y resulta que quienes hacen delitos menores terminan pagando más que los que hacen delitos mayores. Bueno, yo creo que para que funcione eso de la reinserción social, pues hace falta que haya buenos esquemas para estructurar pues el sistema, ¿no? Con el que se manejan esos castigos, que de repente sí quedan como en las sombras, ¿no? Realmente saben que tantos años de cárcel para tal delito, pero al final no se comprenden esos años, o salen antes o incluso llegan a quedar después, ¿no? Cuando la gente realmente no debe quedar tanto tiempo ahí. Y sí, es necesario ver qué es lo que se está haciendo mal para encontrar una mejor forma de solucionar a estos problemas. Retomando, Jorge, ¿hay algo que haya quedado en ti, algún sentimiento interno de lo que te haya producido todo este proceso? Bueno, yo creo que la parte más dolorosa es precisamente el hecho de cortar una vida, ¿sí? ¿Ese te lo guardas? Ya estuve... ¿Cómo puedes sobrellevar esto? Porque de repente hemos visto que hay gente que ha cometido algún delito imprudencial o prudencial, bueno, de cualquier forma, pero que después se enferman y hasta se mueren. Sí, así es. Yo creo que el trauma más fuerte precisamente es como te digo, el cortar precisamente una vida. Lo que me pasó posteriormente dentro del penal, yo creo que en cierta parte yo lo esperaba, pero la forma en como yo pude sobrellevar toda esta situación es precisamente con ayuda profesional, pero ayuda que el gobierno pues lógicamente no me da, ¿sí? Yo tuve en base a mis medios, en base precisamente a mi familia, yo creo que es la parte fundamental de todo para yo poder salir adelante de esta situación, pues fue mi familia, ¿sí? Ese es el pilar fundamental para yo haber podido sobrellevar toda esta situación. Para las personas que no tienen la fortuna de tener una familia, como en el caso personal yo la tuve, yo creo que sí es más complicado. Yo creo que es más complicado, ¿por qué? Porque
porque llevar todo este tipo de proceso es muy difícil sobrellevar por todo lo que tú vives, ¿sí? Yo creo que todo lo que viví yo dentro del penal, gracias a Dios, no fue nada tan marcado. A mí no me violaron, a mí no me golpearon, a mí no nada, ¿sí? Tuve la fortuna de convivir lógicamente con delincuentes, pero dentro del penal tú convives con otra fase de los delincuentes. ¿Por qué? Porque yo dentro del penal, yo conviví con ellos, pero ves, ahora sí que yo creo que el lado humano, ¿por qué? Porque ellos ya no tienen miedo de que los agarre la policía, porque los va a llevar a la penal, porque pues estamos dentro del penal, ¿sí? Entonces yo creo que ellos pues están en el tope, o sea, no puede haber nada más, no puede haber más castigo que el estar ahí, ¿sí? Entonces yo creo que esa postura, yo creo que los hace ser un poquito más humanos o ser un poquito más conscientes de lo que nosotros vemos en la calle. Muchas veces la mayoría de ellos son farmacodependientes, son personas drogadictas, son personas que tienen algún tipo de adicción, pero dentro del penal es muy diferente. Eso te lo digo de manera personal, no me refiero a que no exista este tipo de conductas, porque sí las hay. ¿Por qué? Porque yo creo que en un momento de desesperación ellos buscan de alguna manera satisfacer sus necesidades. En lo personal te digo, yo a veces en la noche que me daban ganas de gritar y de decir, ya, por favor. La autoestima, ¿cómo pudiste lidiar con la autoestima? Porque me imagino que tenías etapas en las cuales podías caer y tenías que levantarte, ¿no? Sí, yo creo que sí. La parte más difícil yo creo que fue después de estar en el centro penitenciario. Después de que estás en el centro penitenciario, pues imagínate el hecho de decir, bueno, yo soy una persona que estuvo en la penal. Nosotros, la mayoría de las personas, tenemos la penal como lo más bajo, ¿sí? La penal como algo que no se le desearía a nadie. Entonces, pues uno no está preparado para ese tipo de situaciones. Yo creo que todos estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero no estamos preparados para ello. Como al igual como para la muerte, como para estar en un centro penitenciario, pues no estamos preparados para ello. Entonces, el hecho de pasar un proceso como este es muy difícil para uno como persona poder sobrellevar. Entonces, pues tuve que asesorarme y tuve que acercarme con personas profesionales. ¿Por qué? Porque tu autoestima pues la tienes por los suelos, ¿sí? Pues imagínate, tú sales y tú dices, soy un ex recluso, nadie me va a dar trabajo, nadie me va a ayudar, nadie va a hacer nada por mí. ¿Por qué? Pues por simplemente el catálogo de decir, tú eres un delincuente, ¿sí? Sea por el hecho que haya sido, ¿sí? Con relación al punto jurídico, que es uno de los que nos interesa mucho, ¿cómo poder? ¿Hay alguna propuesta que nos hagas? Digo, sabemos que es difícil. Los países centroamericanos y de todo el mundo, a través de las Naciones Unidas, se han preocupado por tratar de buscar la reinserción, y copean algunos sistemas penitenciarios, algunos sistemas de derecho jurídicos, como en el caso de nosotros ahora con los juicios orales, que tenemos una mezcla del país chileno y no sé si de Estados Unidos o de otros países. Así es. Sin embargo, vamos a empezar un proceso, una nueva aventura con todo esto. Sabemos que hay inconsistencias, pero lo que más me preocupa es qué va a pasar dentro de 10 años, cómo vamos a tener las cárceles, o cuándo vamos a acabar con este problema. ¿Cuál es tu opinión con relación a este punto? Bueno, yo estoy completamente a favor precisamente de la nueva reforma en cuestiones de sistema penal. El sistema acusatorio adversarial yo creo que viene siendo una de las respuestas que da nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque hoy en día, la pena preventiva o las causas que nos llevan precisamente a la sobrepoblación es precisamente eso. Las penas preventivas es el primer un proceso que dura tanto tiempo. Así es. Nos garantizan o nos dicen que va a durar menos tiempo, ¿no es así? Así es. Proceso jurídico. Entonces, para empezar tienes
tienes que tener una prisión preventiva. Es lo primero que pide el Ministerio Público. Entonces yo creo que desde ahí estamos mal, ¿sí? Ahora con el nuevo sistema acusatorio adversarial, yo creo que la prisión preventiva se va a pedir en determinados casos. Entonces yo creo que ya ahí damos un paso agigantado en cuestiones de la sobrepoblación. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar llevando nada más porque sí a personas que no tienen que estar haciendo nada que hacer ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como en mi caso, un homicidio imprudencial, bueno, yo creo que no es como no para ver, exacto, no es como para haber pasado todo ese tipo de proceso, pero desafortunadamente tengo que tener una prisión preventiva. Tuve que estar 2 meses y medio aproximadamente dentro del penal hasta que se me dio mi sentencia. Ya pude aprovechar mis beneficios para poder salir. Pero ese tipo de situaciones como la mía, sí, yo creo que es un claro ejemplo como para poder evitar a las futuras personas, sí, a tener que llevar un proceso como este. Entonces, en lo personal, yo creo que el primer paso es precisamente el sistema acusatorio adversarial, que nos va a permitir no tener que sobrepoblar. Bueno, de por sí ya está sobrepoblada la penal, pero ya tener un sistema más concreto, ¿sí? Es la manera que yo veo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. ¿Algún otro punto que quieras externar para finalizar? No, pues nada más agradecerte el hecho del espacio que me das. En lo personal me es de mucha ayuda porque no es muy grato tener que platicar este tipo de situaciones con cualquier gente. Gracias por darme la oportunidad. Es una oportunidad también para mí para poder desahogar a lo mejor todo lo que uno tiene que pasar dentro de cualquier cárcel. El hecho de que te priven de la libertad, yo creo que es algo muy preciado que tenemos. Cuando está uno adentro, uno se siente como que no es nada, ¿sí? Realmente el perder la libertad te hace sentir nada, ¿sí? Esperemos que las autoridades, y con este nuevo procedimiento penal que se viene, nos ayude precisamente y ayude a la gente a tener que llevar el proceso justo. Eso es lo único que buscamos, un proceso justo y sin tener que pasar por ese tipo de situaciones. ¿Sí? Yo de antemano, como te digo, te agradezco el espacio que me das. Muchas gracias. Y estamos a la orden para cualquier asunto. Antes de irnos, nosotros debatiendo en algunas ocasiones con algunas clases, pues nos encontramos tratando de buscar de dónde parten estas conductas. Muchos decimos que de la educación, muchos decimos que de las compañías. A mí sí me gustaría preguntarte por último, ¿qué opinas tú de este punto de vista? O sea, ¿de dónde crees tú que venga toda esta problemática? Bueno, de las conductas antisociales. Sí, yo creo que la parte primordial, Jesús, es la familia, ¿sí? La familia yo creo que es la parte medular del hecho de que los hijos o las partes integrantes de esta familia sea generadora o no de delitos. Si hay una buena familia, es muy difícil que alguien de sus integrantes llegue a concretar algún cierto tipo de delitos, ¿sí? La mayoría, digo, como experiencia, la mayoría de mis compañeros que estuvimos en la celda vienen de familias disfuncionales, vienen de familias en donde los abandonó tanto su madre como su padre, vienen de familias en donde no existe realmente una integración, en donde no existe realmente una comunicación y en donde no existe ningún tipo de base como para poder socializar. Ellos no tienen ninguna base, ellos no tienen ningún respeto por nada. Y yo pienso que el respeto... ¿Sientes una impotencia con esta gente? O sea, es decir, ¿no sientes las ganas de ayudarle, de decirle, orientarle? Claro que sí, Porque, como ese todo. Es el gran problema que tenemos. Así es. Es un problema real que tenemos. Lo bueno de todo este proceso
es que me llevó precisamente a enfocarme al estudio del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando estuve ahí, yo tenía ningún conocimiento de lo que es el derecho, ni de qué va a pasar conmigo, ni de qué procesos voy a llevar, ni de qué está pasando, ni por qué me está preguntando esto, nada, ¿sí? Para empezar, la mayoría de todos los internos no sabemos lo que nos espera. Ese fue el primer objetivo que me tracé después de que pasé todo. ¿Sí te ofrecieron el defensor de oficio? Sí te lo ofrecieron en determinado momento, pero únicamente es una figura, nada más para cumplir con el procedimiento. No, de ninguna manera. Yo ya cuando estuve acá en Población, pues yo tuve que hacerme de los servicios de un defensor particular, que él fue el que llevó todo el procedimiento sin ningún problema. Pero el defensor de oficio lo vi porque pues, la mayoría de las personas, la cárcel está llena de jodidos, ¿sí? La cárcel es para los pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no tienen precisamente la facultad económica para poder pagar realmente alguna defensoría particular, ¿sí? Porque los defensores de oficio en realidad es nada más una figura con la que se cumple. ¿Por qué? Porque te lo pide el mismo procedimiento, pero realmente no son los que te ayudan a nada, ¿sí? La mayoría de las personas que están ahí por delitos menores, por delitos que dices tú, bueno, hay muchísima, si realmente el gobierno quisiera quitar la población que tiene ahorita, la sobrepoblación que tiene ahorita el sistema penitenciario, yo creo que hay muchísimas formas, y si realmente hiciera programas para realmente hacerlo, dar facilidades para cumplir con cuestiones de reparación del daño, que no son de mucha cuantía, para pagar fianzas, etc. Yo creo que hay mucho por hacer, pero es que desafortunadamente no se hace. Así es. Y darle también la asesoría a las familias, porque de repente les sacan el dinero y... Claro que sí. Y sobre todo defensores de oficio. Sí. Jorge, muchísimas gracias. No, al contrario. Esperamos que haya sido de su agrado esta charla con este tema tan polémico. Y bueno, pues los dejamos con las preguntas de los compañeros, si alguno de ellos quiere hacerla, y del profesor Oscar. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, estamos para ayudarte, Jesús. Y un saludo a todos los del salón también.